Muchas mujeres en la Biblia experimentaron narrativas profundamente trágicas, y Merabi fue una de esas figuras. Ella, como hija primogénita del rey Saúl, inicialmente podría parecer destinada a una vida segura y pacífica como princesa de Israel. Sin embargo, la realidad resultó ser muy diferente. De hecho, en la antigüedad, muchas princesas enfrentaban importantes desafíos debido a su participación en matrimonios políticos, diseñados para servir a los intereses del reino. El caso de Merabi, sin embargo, resultó particularmente difícil y complejo. Merabi, la princesa de Israel, cuya vida no siguió el esperado cuento de hadas. A pesar de su destacada posición como hija primogénita del rey Saúl, Merabi enfrentó una vida complicada, donde los matices del poder y las intrigas palaciegas se entrelazaron en una trama desafiante. Al considerar el estatus de una princesa en la antigüedad, muchos imaginarían una existencia de seguridad y tranquilidad. Sin embargo, para Merabi, esta realidad fue distorsionada por las complejidades de la política y las alianzas reales. En tiempos en que los matrimonios a menudo se concertaban para servir a los intereses del reino, Merabi no escapaba a esta complejidad. La nobleza a veces soportaba una carga mayor de la que sugería la corona. El matrimonio, un poderoso instrumento en la política de la época, no se desarrolló como un capítulo sereno en la vida de Merabi. El rey Saúl, impulsado por sus propias motivaciones y desafíos personales, hizo el viaje de su hija aún más complejo al imponer condiciones complejas a un posible matrimonio con David. De esta manera, la vida de Merabi se revela como un drama, donde las expectativas de una princesa quedan subyugadas por la trama maquiavélica del palacio. En lugar de seguridad y comodidad, se encontró inmersa en un contexto de rivalidades, intrigas y agitaciones, que moldearon su existencia de maneras inesperadas. La historia de Merabi nos invita a reflexionar sobre las complejidades que enfrentan quienes, a pesar de ocupar cargos destacados, no son inmunes a las vicisitudes de la vida. Su viaje, marcado por elecciones y circunstancias fuera de su control, arroja luz sobre las complejidades que impregnan las narrativas bíblicas y nos desafía a comprender los matices detrás de la fachada de la realeza. En un giro sorprendente en la intrincada trama bíblica, nos topamos con la intrigante propuesta de matrimonio que le hizo Saúl a David para unir destinos que parecían predestinados. El contexto de esta propuesta revela profundas capas de ambición, rivalidad e intrigas palaciegas. Después de la sorprendente victoria de David sobre el temible Goliat, su reputación creció exponencialmente en Israel. Saúl, inicialmente reconociendo el mérito de David, lo colocó en una posición destacada en su ejército. Sin embargo, las semillas de la envidia se sembraron rápidamente en el corazón del rey, y el favor se convirtió en un campo minado de rivalidades. En lo que pareció ser un acto de generosidad, Saúl prometió dar a su hija en matrimonio al héroe que derrotó al gigante filisteo. Esta promesa, sin embargo, no fue solo un gesto noble, también fue una estrategia sutil para colocar a David en situaciones de riesgo en los campos de batalla. David, a su vez, aceptó el desafío de Goliat no solo por valentía, sino también por la posibilidad de unirse al noble linaje real al convertirse en yerno del rey Saúl. La propuesta de matrimonio estaba arraigada en un intrincado juego de intereses, donde las hazañas militares y los lazos familiares eran moneda de cambio en la corte. Por lo tanto, la propuesta de matrimonio de David no fue solo una oferta de matrimonio, sino un episodio crucial en el desarrollo de la trama. Esta propuesta sentó las bases de una relación que, a pesar de estar marcada por desafíos, traiciones y trastornos, tendría profundas implicaciones para el destino de los personajes centrales de la narrativa bíblica. La historia de David y su propuesta de matrimonio resaltan que incluso en momentos de triunfo y celebración, los hilos de intriga pueden entrelazarse, dando forma a los destinos de maneras imprevistas. Esta propuesta, que a primera vista parecía un gesto de honor, resulta ser parte de un intrincado tablero donde las piezas se mueven según los caprichos de la política y el poder. En el laberinto de estrategias y rivalidades palaciegas, la propuesta de matrimonio entre David y Merabi adquiere contornos aún más complejos con la condición impuesta por Saúl. El rey, atrapado por la envidia y la excesiva ambición, tejió una intrincada trama que añadió una capa adicional de desafíos al destino de los protagonistas. Al prometer darle a Merabi en matrimonio a David, Saúl insertó una condición siniestra para asegurar que su yerno enfrentara peligro mortal en el campo de batalla. La exigencia de que David sirviera con valentía y luchara en las batallas del Señor, lejos de ser una mera petición militar, fue de hecho una astuta estratagema para encubrir sus verdaderas intenciones. Saúl, impulsado por su creciente hostilidad hacia David, esperaba un secreto.
Estaba claro que al enviar a David al fragor de la batalla, se convirtió en presa fácil para sus enemigos, especialmente los filisteos. Esta condición no era solo una exigencia de valentía, fue una trampa sutil, donde la valentía de David podría ser su propia sentencia de muerte. La astucia de Saúl, enmascarada bajo la fachada de honrar la valentía, revela el alcance de sus maquinaciones para eliminar a David de la ecuación política mientras garantiza que su plan permanezca oculto. Esta condición impuso a David no solo el desafío de las batallas hercúleas, sino también la amenaza constante de una trampa mortal tejida detrás de escena del poder real. Así, la condición impuesta por Saúl arroja luz sobre las tramas tejidas en las sombras de la corte, donde la política, los celos y la búsqueda desenfrenada del poder se entrelazan de manera peligrosa. La historia de Merabi y David, impregnada de esta condición, se convierte en un capítulo intrigante que destaca cómo las relaciones reales pueden verse moldeadas por intereses ocultos y maniobras traicioneras. La intrincada trama de la vida de Merabi da un giro sorprendente cuando el rey Saúl, desviándose de su promesa, da a su hija en matrimonio a otro hombre, Adriel el Meolatita. Este capítulo de la historia revela no solo las fluctuaciones volubles de Saúl, sino también las dolorosas consecuencias que sobrevinieron a Merabi. El matrimonio de Merabi con otro hombre no fue solo un cambio en los planes originales, fue un giro cruel en la narrativa de su vida. Adriel, hijo de Barzilai, se convirtió por circunstancias palaciegas en el marido de la princesa que una vez había estado prometida a David. Este acto, aparentemente trivial en la complejidad del palacio, tuvo profundas ramificaciones en la vida de Merabi. Esta decisión de Saúl, motivada por sus propios caprichos e intrigas, hundió a Merabi en una nueva realidad, donde las promesas reales eran frágiles y los destinos podían verse alterados por los caprichos reales. El matrimonio con Adriel no fue solo una unión matrimonial, fue una amarga consecuencia de la imprevisibilidad del poder real. La historia de Merabi, marcada por este desarrollo, destaca cómo las mujeres en la antigüedad eran a menudo piezas manipuladas en el tablero del poder. Su matrimonio con Adriel no reflejó una elección basada en el amor o la afinidad, sino en los complejos engranajes de la política y la volatilidad del trono. Así, el matrimonio de Merabi con otro hombre no solo cambió el curso de su vida, sino que también puso de relieve las debilidades de las promesas reales y la vulnerabilidad de las mujeres en medio de los juegos de poder. Este episodio, aunque aparentemente secundario, marcó el destino de Merabi de manera irreversible, lanzándola por un camino lleno de desafíos y adversidades. La densa trama de la vida de Merabi llega a un punto crucial cuando sus hijos se convierten en víctimas de una tragedia desgarradora. La narrativa, marcada por giros y decisiones controvertidas, profundiza aún más en las sombras del destino de esta princesa, revelando un capítulo de dolor y pérdida. La Biblia informa que Merabi y Adriel tuvieron al menos 5 hijos, cuyos nombres y detalles siguen siendo en gran medida desconocidos. Sin embargo, el destino de estos descendientes está entrelazado con un acontecimiento histórico en la historia de Israel, la traición de Saúl contra los gabaonitas. Saúl, en su problemático gobierno, rompió un tratado existente entre Israel y los gabaonitas, lo que provocó la persecución y la muerte de muchos de estos habitantes. Como consecuencia de este acto, durante el reinado de David, los gabaonitas exigieron justicia y pidieron que se les entregara 7 descendientes de Saúl para reparación. Entre estos descendientes estaban los hijos de Merabi, cuyas vidas fueron ofrecidas como expiación por la transgresión de Saúl. La tragedia alcanzó su punto máximo cuando estos jóvenes fueron entregados a los gabaonitas, quienes ejecutaron un juicio despiadado sobre ellos. Los cuerpos de los 7 hombres, incluidos los hijos de Merabi, fueron expuestos públicamente como forma de castigo. La desolada escena de los cuerpos expuestos pone de relieve la brutalidad de la venganza y las trágicas consecuencias de las decisiones tomadas por los líderes de Israel. Sin duda, Merabi experimentó un dolor indescriptible al presenciar la muerte de sus hijos y sentir el peso de la tragedia que sobrevino a su linaje. Los hijos de Merabi se convirtieron en víctimas de una tragedia que resonó más allá de las decisiones individuales y reveló las complejidades y los costos humanos de las decisiones políticas y las traiciones reales. Esta parte oscura de la historia de Merabi destaca cómo las consecuencias de las acciones de los líderes pueden recaer despiadadamente sobre quienes están más cerca de ellos, dejando cicatrices indelebles en el tejido de la vida. El desenlace de la vida de Merabi en la narrativa bíblica está envuelto en un silencio que resuena a través de los siglos. Tras los trágicos acontecimientos que marcaron su existencia, el texto bíblico no ofrece más detalles sobre el destino de esta princesa que vivió las complejidades de la vida real. Dolor y el profundo dolor de la pérdida.
El silencio sobre el destino de Merabi deja un vacío intrigante en la historia, que invita a reflexionar sobre lo que sucedió en los años siguientes. La falta de información sobre su vida tras la tragedia que involucró a sus hijos deja lugar a conjeturas y reflexiones sobre el posible camino que tomó. ¿Merabi encontró alguna forma de consuelo y reconstrucción después de las adversidades que marcaron su camino? ¿O su destino habría quedado sellado en un silencio permanente, perdido en las páginas no registradas de la historia? Las preguntas sin respuesta sobre qué pasó con Merabi generan un misterio que resuena en el tiempo. El silencio sobre el destino de Merabi también resalta la naturaleza fragmentada de las narrativas bíblicas, donde algunas figuras, a pesar de desempeñar papeles importantes, permanecen en las sombras del olvido histórico. Este silencio, sin embargo, no disminuye la importancia de la historia de Merabi, sino que resalta la complejidad y ambigüedad de las vidas que se desarrollan en las páginas sagradas. Así, el destino de Merabi permanece encerrado en un silencio que resuena como una invitación a reflexionar sobre las múltiples facetas de la condición humana, sus luchas, sus pérdidas y, sobre todo, la incertidumbre que impregna el rumbo de cada vida, incluso en las crónicas sagradas. Ahora, comparte en los comentarios si ya conocías la narrativa de Merabi y si disfrutaste el contenido de este vídeo. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, no pierdas el tiempo y suscríbete ahora, activando todas las notificaciones para estar al día de nuestros próximos vídeos. No olvides ver también el siguiente vídeo en secuencia, que cubrirá completamente la historia de Mical, la hermana de Merabi y la primera esposa de David. Hasta la próxima.